¿Qué tal? Pues muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas tardes, disculpen que les diga noches. Buenas tardes a todos, el Señor los bendiga, estamos listos para nuestra clase de los martes. Y bueno, pues hemos estado estudiando la primera carta de Juan. Ya las últimas dos clases, los últimos dos martes, pues dimos una charla como de introducción. La semana pasada terminamos de hablar los 5 propósitos por los cuales Juan escribe la carta, aunque dijimos que hay uno específico en el capítulo número 5 en donde él es muy específico, que por eso escribió la carta acerca de que tengan la seguridad de la vida eterna. Juan ahora, analizando ya la carta más a detalle, Juan ahora se dirige a los creyentes porque la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir el Evangelio. Es que la verdadera vida o la vida que es verdadera, sin duda que va a tener que verse reflejada no solamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos, en el actuar. Y aquí hay un tema bastante interesante porque como creyentes tenemos conocimiento de muchas cosas, sabemos muchas cosas. Mira, un creyente en promedio durante un año de vida que vive en la iglesia, por lo menos va a escuchar 52 sermones si es fiel en ir a la iglesia todos los domingos. 52 enseñanzas. Y si participa de alguna enseñanza durante la semana en la iglesia, va a tener otra hora más de enseñanza. Y eso ya suma más de 100 horas de escuchar la palabra de Dios. Si se alimenta adecuadamente y la persona que está proclamando la palabra de Dios es fiel a las escrituras, eso significa que por lo menos va a escuchar un promedio de entre 10 y 15 pasajes durante cada sermón. Y si nosotros lo traducimos por las 52 semanas que tiene el año, pues estamos hablando de una cantidad importante de escritura. Así que nosotros como creyentes tenemos mucho conocimiento, sabemos de muchas cosas. Y a veces escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, acerca de la oración y, bueno, ¿qué me va a enseñar acerca de la oración? Que yo no sepa. He escuchado tantas enseñanzas de la oración que creo que sé todos los pasajes de la oración. Pero lo que está diciendo Juan no es tanto lo que tú y yo sabemos, no es tanto lo que tú y yo tengamos en nuestra mente, sino lo que hacemos con lo que hay en nuestra mente, la manera de vivir la vida cristiana, la verdadera vida, como le llama Juan a través de su carta. Y sin duda que uno de los elementos que va a traer un contraste, que va a traer una oposición a hacer la verdadera vida cristiana, es el pecado. Este es el gran enemigo de todos los creyentes. Y Juan, a través de toda su carta, va a ilustrar este tema haciendo un contraste muy marcado entre la luz y las tinieblas. Juan dice, Dios es luz, el pecado son las tinieblas. Así que hay un contraste marcado entre lo que es verdadero, lo que es falso, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre el pecado y Dios. Por eso Juan dice que si decimos, y lo dice varias veces, quiero que veas aquí en 1 Juan capítulo 1, versículo número 6, la primera vez que lo dice. Si decimos que tenemos comunión con Él. Ahora, nota aquí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado. Ahora, quiero que veas el versículo número 10. Si decimos que no hemos pecado. Y aquí en el capítulo 2, versículo número 4, el que dice. Puedes ver cómo Juan está hablando acerca de lo que decimos y cuál es lo que verdaderamente estamos haciendo. Es claro que la vida cristiana no es solamente decir, no solamente hablar. También tenemos que andar, tenemos que vivir lo que tú y yo creemos. Y esto es sumamente importante, la práctica. Y aquí es donde creo que necesitamos esa instrucción hoy más que nunca. Juan está hablando de estas cosas porque la iglesia lo necesita escuchar. La iglesia necesita saber que no solamente lo que dice, sino lo que hace con su vida.
Y quiero que veas, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, dice Pablo, si andamos en la luz, nuestra vida va a respaldar, nuestros hechos van a respaldar, la manera en que vivimos va a respaldar lo que estamos diciendo con nuestras propias palabras. Y el problema aquí es que si estamos viviendo en pecado, si andamos en tinieblas, y ahí está el contraste nuevamente, entonces nuestra vida va a ser como una contradicción. No estamos haciendo lo que verdaderamente decimos que deberíamos estar haciendo. Y eso nos convierte en hipócritas. Este principio lo vemos muy claro cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte en Mateo capítulo número 7. Me gustaría que me acompañaras en tu Biblia hacia allá. Mateo capítulo número 7. Porque a mí me parece importante que tú puedas ver bien las cosas. Fíjate lo que dice Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Como puedes ver, la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte es significativamente parecida a lo que Juan está diciendo acerca de lo que decimos y de cómo actuamos. Jesús dice, si tú te la pasas viendo los problemas en la vida de las personas, pero no arreglas tu propia vida, eso te convierte en un hipócrita. Y de la misma manera Juan está diciendo, si tú dices que eres una cosa y haces otra, eso te convierte también en un hipócrita. Por eso es importante entender por qué Juan está hablando todas estas cosas. Es importante que tú y yo entendamos el sentido con el cual Juan está hablando todas estas cosas. El Nuevo Testamento denomina la vida cristiana como un andar, como un caminar. Pablo hizo como una manera de expresar esto, de ilustrarlo a través de una carrera en la que andamos en el camino de la fe, andamos en la carrera de la fe. Y este andar comienza con un paso de fe cuando tú y yo confiamos en el Señor Jesucristo como Señor y salvación. Pero ese es solo el inicio. La salvación es el punto de partida para todo lo demás que sigue a través de la vida cristiana. Nuestro andar como creyentes es progresivo, gradual hacia adelante. Por eso decimos que vamos avanzando, parecernos más a Jesús, queremos ser como Jesús y vamos avanzando y vamos avanzando y vamos hacia adelante. Se supone que todos los cristianos deberíamos de estar avanzando. Y esto es debido a la promesa que tenemos del Señor cuando dice en su palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando activamente en nuestras vidas y en nuestros corazones cada día para que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Y eso significa que todos los días estamos avanzando un pasito más para ser como Jesús. Este es un progreso. Ahora, cuando un niño es recién nacido, está aprendiendo las cosas, aprende a comer, aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a reír, aprende a comportarse, va aprendiendo cosas, pero después cuando va creciendo, esas cosas las utiliza, va perfeccionando y va haciendo mejor las cosas. Por ejemplo, las primeras cosas que le enseñan a un niño es a pedir de comer, ¿verdad? Y la mamá juega con él y le dice, a ver, teta a la mamila, al biberón, ¿verdad? A ver, ¿cómo se dice? Y el niño ahí pronuncia balbuceando, ¿verdad? Estas palabras de una manera pues muy torpe, si queremos llamarlo desde esta perspectiva. Pues obviamente no lo pronuncia correctamente, es un bebito, pero él como puede lo dice y sabe que cuando diga esas palabras va a obtener lo que está pidiendo. Conforme va creciendo, va aprendiendo a hablar mejor, va mejorando su lenguaje, va haciendo cada vez mejor las cosas, hasta llegar un momento en su vida donde se presente delante de alguien para pedir un trabajo. Ya no es como un bebito, ahora ha crecido. ¿Por qué?
porque su crecimiento fue progresivo, fue gradual, fue hacia adelante. De la misma manera, un creyente debe aprender a andar en la luz. Un creyente debe de aprender a andar en el camino del Señor. Y a través de nuestro andar como creyentes vamos a pasar por distintos obstáculos. Hay una dificultad, hay un problema que es fundamental para todo creyente. Y esto es algo con lo que vamos a estar lidiando continuamente. Y es el pecado. Y eso es lo que dice Juan. El pecado no es solamente desobedecer un mandato, no es solamente dejar de hacer algo. No, también el pecado implica esta rebelión interna de querer hacer cosas en contra de Dios. Recuerden que nosotros fallamos o pecamos en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos, aparte de la voluntad del Señor o fuera de la palabra de Dios. Por eso se nos advierte a través de la carta de Juan, primera de Juan, en el capítulo número 2, y vean lo que dice el versículo número 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Vean ustedes cómo tenemos esta advertencia seria de parte de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida son cosas que nos van a conducir a pecar, son cosas pecaminosas, y el pecado es una transgresión, dice Juan aquí mismo en su primera carta en el capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado está contradiciendo lo que Dios ha ordenado como verdadero. Está literalmente en la ilegalidad, está literalmente en la desobediencia, y es que eso es el pecado. El pecado es la negativa a someterse a Dios. No quiere someterse a la palabra de Dios, no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Eso es desobediencia. Eso es como querer vivir independientemente de lo que Dios dice, independientemente de la ley. Esa es la esencia del pecado. Si un creyente quiere vivir, decide vivir de una vida independiente, sin duda que no tiene ninguna comunión con Dios. Y esto es el mundo, esto es el hombre malvado, esto es el hombre pecador, corrompido. No quiere a Dios, no quiere la palabra de Dios, no quiere andar en el camino del Señor. Por eso es que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, que niegan con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad, ellos quieren ser independientes. Y esto éramos todos. Cuando estamos sin Cristo, este es el corazón del hombre. Quiere vivir fuera del lineamiento, del control de la ley de Dios. Sin duda que aquí no hay ninguna posibilidad de tener una comunión con el Señor. Por eso es que la Biblia no encubre el pecado, porque tenemos la necesidad de vivir lejos del pecado. Y hay mucho que podemos decir acerca del pecado. Me gusta mucho cómo William Wiersbe lo ilustra con 3 historias. Habla acerca de Abraham y dice que Abraham se debilita en la fe y desciende a Egipto mintiéndole a Faraón, y después Abraham intenta ayudar a Dios casándose con Agar y engendrando un hijo. En estos 2 casos Dios le perdonó a Abraham su pecado, pero entonces Abraham tuvo que cosechar lo que había sembrado. Dios borró el registro, pero no cambia los resultados. Es decir, que hay consecuencias del pecado que vamos a enfrentar debido a la maldad. Esto es importante. Se ha hecho una ilustración a través de una hoja. Cuando estrujas una hoja, la haces pequeña, la haces bola, ¿verdad? La estás haciendo así, y entonces la quieres volver a extender. Indudablemente que va a quedar con cientos de marcas de los dobleces pequeños, grandes, chicos, medianos, profundos, que quedaron dentro de la hoja. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas con el pecado. Sin duda que va a quedar una marca de lo que nosotros hemos hecho.
No podemos olvidar al apóstol Pedro cuando negó 3 veces al Señor Jesús allí en el huerto. Esto es importante porque el corazón de Pedro quedó sumamente dañado recordando las palabras del Señor Jesús. De cierto te digo que antes de que termine esta noche tú me vas a negar 3 veces. Y él le dijo, no, Señor, esto nunca va a suceder. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo primero que hizo. Jesús tuvo que venir a decirle te perdono y amarlo y a pedirle que siguiera adelante. Fue el Señor quien restauró el corazón de Pedro, pero fue el pecado el que lo afectó. Pedro estaba allí, cabizbajo, pensativo, cuando le preguntaron, ¿vienes con él? Y él dijo, no, negando al Señor. Y no solamente lo negó, sino que no dio un testimonio acerca de su fe. Es algo que pasó en la vida de Pedro. Hay algunas personas, sobre todo creyentes nuevos, pero también hay creyentes que tienen mucho tiempo dentro de la iglesia y que se comportan de la misma manera. Se molestan cuando otros creyentes pecan y esto solamente es una muestra de inmadurez. Un creyente que peca y otro creyente se enoja por esto, se está poniendo en el lugar de Dios. El pecado en la vida de otros no debería de enojarnos, debería de entristecernos. Debería de motivarnos a ayudar a ese hermano a poder ser restaurado a la comunión nuevamente con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando el creyente se molesta porque otros creyentes pecan? Se olvidan de que también ellos tienen una naturaleza pecaminosa. Y el hecho de haber nacido de nuevo no elimina esa naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra del Señor tiene una advertencia fuerte. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tienes que tener cuidado de tu propia vida. Tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tu andar con el Señor. Tienes que cuidar la manera en que vives para el Señor Jesucristo. El viejo hombre, la vieja naturaleza, lucha contra esta naturaleza nueva espiritual. El espíritu se opone contra la carne. Hay deseos de la carne que se quieren imponer sobre el espíritu. Y entonces tenemos esta lucha espiritual dentro de nuestro interior. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo número 5. Y me gustaría que fuéramos por un instante allí para poder leer acerca de lo que dice el apóstol Juan en Gálatas capítulo número 5. Acompáñenme por un instante ahí, por favor. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son estas las obras de la carne: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como puedes ver, Pablo, hablando acerca de esta nueva naturaleza que está en nosotros, en Cristo Jesús, de esta nueva vida espiritual, dice que va a tener una lucha con el pecado, va a tener una lucha con la carne. Así es que aquellos que se enojan porque otros cristianos pecan y ellos no lo están haciendo, lo que realmente está sucediendo aquí es que hay un ego grande, hay un orgullo espiritual gigantesco. Ciertamente el que otro creyente peque no debería molestarnos, debería entristecernos, debería contristar nuestro corazón sabiendo que hay un hermano que está alejado de la comunión de nuestro Padre. Deberíamos de querer estar ahí para sostenerlo, para animarlo, para confortarlo.
para ayudarle a regresar al camino correcto, para guiarlo nuevamente hacia la fe. Es importante decir que solamente el Espíritu de Dios es el único que puede capacitarnos para que podamos hacer morir al hombre viejo. Es el único que puede producir el fruto espiritual en nuestras vidas a través de esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, nosotros seríamos incapaces de poder vivir una vida que agrade a Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué es que la palabra del Señor habla acerca del pecado? ¿Por qué es que Juan tiene que advertirnos acerca de este enemigo de la vida verdadera, el pecado? ¿Es para desanimarnos? ¿Es para hacernos sentir mal? No. Nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Y es interesante que el Espíritu Santo a través de Juan en su primera carta nos sigue predicando acerca del pecado, aun y cuando tú y yo somos creyentes. Sabemos que entre más crezcamos en nuestra relación con Dios, entre más maduremos en la fe, más sensibles vamos a ser al pecado. Lo vamos a ver con más facilidad. Y es que la vida del hombre pecador es una vida insensible del pecado. No le parece mal que esté haciendo alguna cosa que es desagradable delante de Dios. Le parece algo normal, le parece algo bien, no le parece mal. Entre más crece, entre más madura, más se va pareciendo a Jesús, el pecado va a ser más visible ante él. Por eso debemos ocuparnos de nuestros pecados si es que tú y yo queremos vivir una verdadera vida para el Señor. Y entonces Juan, a través de esta sección del capítulo 1, versículo número 5, hasta el capítulo número 2, versículo número 6, nos va a hablar de 3 maneras en que tú y yo podemos ocuparnos del pecado. La primera de ellas es que tú y yo podemos tratar de ocultar nuestro pecado. Escucha lo que dice el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si estamos en Dios, no debería haber tinieblas en nuestras vidas. Somos los hijos de la luz. Los que hacen las cosas mal son los que odian la luz. Así que cuando la luz está brillando en nuestras vidas, en nuestros corazones, eso lo que va a hacer es que va a revelar nuestra verdadera naturaleza, que somos hijos de Dios, que somos creyentes. La luz produce vida, la luz produce crecimiento, la luz embellece, pero el pecado es oscuridad. Y la oscuridad y la luz no pueden existir en el mismo lugar. Por eso dice Juan, si andamos en la luz, si estamos andando en la luz, entonces las tinieblas no pueden estar ahí, se tienen que ir. No podemos querer andar en la luz y también andar en las tinieblas. Si nos mantenemos aferrados al pecado, entonces no va a haber luz, la luz se va a ir. No hay un pecado medio en donde esté medio prendida la luz. No existe un área gris indefinida, no existe un área que sea así. Entonces, ¿cómo es que los creyentes tratan de ocultar sus pecados? Mintiendo. Decimos mentiras. Les decimos mentiras a los demás. Es lo que dice Juan. Ve lo que dice el verso 6, aquí en capítulo 1 de Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué pasa cuando yo tengo amigos en la iglesia? Son amigos que son creyentes y yo quiero que ellos piensen que yo soy espiritual, cuando no lo soy. Tengo que mentir. Tengo que mentir
en cómo estoy viviendo. Tengo que tratar de impresionarlos para que ellos puedan ver que yo soy un creyente espiritual, un creyente maduro. Yo quiero que ellos piensen que yo ando en la luz, aunque realmente ando en las tinieblas. Y entonces empiezas a mentir. Muchas veces esto se ve en la vida de una persona cuando se empieza a vestir diferente, trata de hablar diferente, trata de verse diferente, pero su esencia no cambia. Sigue comportándose de la misma manera, sigue haciendo las mismas cosas que hacía cuando no estaba en Cristo. Y hay muchos cristianos que están viviendo así dentro de la iglesia. Hay muchos cristianos que solamente dan una apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo, que esa es una característica de los falsos maestros. Pero su vida no está reflejando al Señor Jesús. Quiero impresionar para que los demás vean. Y entonces cuando se trata de orar, yo levanto la voz como si fuera Dios a escucharme, porque mi voz es preciosa y me va a escuchar. Oh, hermanos, una verdadera vida de oración se va a ver, no solamente por la sencillez de sus palabras, sino se va a ver porque esas palabras son confiables, son unas palabras que Dios ha escuchado muchas veces. Hay una relación que se puede notar. Hay esa intimidad con Dios que se puede ver a través de las palabras. El problema es que una vez que esa persona empieza a mentirle a otros, también se va a mentir a sí mismo. Y vean lo que dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El problema más grave no es que puedas engañar a otros, sino que puedas engañarte a ti mismo. Al punto de llegar a creer que la vida que estás llevando es correcta delante del Señor cuando no es así. Es muy posible que un creyente pueda vivir en pecado y aún así se convenza a sí mismo de que todo va a estar bien en su relación con el Señor. No puede el pecado, no puede estar, las tinieblas no pueden estar con la luz. No puede estar el pecado cohabitando con el Señor. No puede, Dios es santo. En su santidad Él no puede estar en el pecado. No puede haber pecado en Dios. No puede soportar el pecado. Dios y el pecado son enemigos acérrimos. No podemos engañarnos sabiendo que no estamos haciendo bien las cosas, pero podemos llegar al punto de engañarnos a nosotros mismos creyendo que sí. ¿Recuerdas a David? Mira, David, en lugar de ir a la guerra, se quedó en su casa. Y ahí en su casa, en el tejado, vio a Betsabé y la vio hermosa y dijo, yo la quiero. Ella era una mujer casada. Desde ahí él debía de haberse detenido. Pero él la vio y dijo, yo la quiero. Al punto de llegar a tener un hijo con ella. ¿Qué fue lo que él hizo? Se empezó a quitar los obstáculos. Tal vez en su corazón él llegó a convencerse de que él merecía a esa mujer hermosa. Y entonces manda a su marido a lo más duro de la batalla con el propósito de que lo maten y muere. Asesinar a un hombre por causa de su pecado, porque él cree que está bien. Él llegó a estar convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, al punto de que tiene que venir el profeta Natán y decirle, mira, está pasando esta situación, hay un hombre que tiene una oveja y hay un hombre que tiene muchas y el que tiene muchas le quitó al otro la que tiene. Y David dijo, esto es una locura, es una barbaridad, no puede ser esto es injusto. Y el profeta lo vio a los ojos y le dijo, ese eres tú. Esto está pasando en tu vida. David condenó a ese hombre que le había robado, que le había quitado la oveja al que solamente tenía una, pero él no se sentía condenado de haber matado a un hombre para quedarse con su mujer. Una vez
que comenzamos a mentirles a los demás, no va a pasar mucho tiempo hasta que nos creamos nuestra propia mentira. Es difícil, lo sé. Es horrible, también lo sé. Pero no es el fin de la caída espiritual. Hay más todavía. Ve lo que dice el versículo número 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. No solamente le mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos, sino también vamos a tratar de mentirle a Dios al punto de hacerle llamar que Él es un mentiroso. A la verdad se le va a llamar mentira. Ahora queremos hacer mentiroso a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Contradiciendo su palabra. Su palabra que dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. No hay excepciones a ello. No hay nadie perfecto, no hay justo, no hay ni aún uno. Todos hemos pecado. Nos hicimos mentirosos y tratamos de hacer mentiroso a Dios, contradiciendo su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Cuando aplicamos la palabra de Dios a los demás, pero no a nosotros mismos. Por eso les digo que esto tiene mucho que ver con lo que Jesús enseña ahí en el Sermón del Monte en Mateo capítulo número 7. Yo quiero que los demás hagan esto, pero yo no hacerlo. Y ahí estamos. Escuchamos el sermón. Pensamos en muchas personas que les puede servir ese sermón. Ese hombre debería de escuchar esta palabra, la necesita. Y nos olvidamos que Dios nos ha sentado ahí para escuchar esa palabra, porque somos nosotros los que más necesitamos escuchar eso. Se trata de nuestra vida, se trata de nosotros. Dios puede hablar a esos corazones. Él tiene la capacidad de hablar a cualquier persona. No necesita que nosotros definamos quién sí, quién no. Él está hablando directamente a nuestro corazón. Y esto es lamentable y triste. Puedes estar sentado, puedes escuchar 100 sermones y que ninguna verdad de esos sermones toque tu vida. Esos son los creyentes que critican a otros creyentes. Esos son los creyentes que se la pasan viendo todo lo malo que hacen los demás. Ellos hacen todo bien, son buenos. El pecado no es necesario para ellos. Critican a otros, pero resisten con dureza de corazón a aplicar la palabra de Dios a sus propias vidas. Eso es algo sumamente difícil. Eso es algo sumamente difícil. Pero Juan lo está exponiendo de esa manera. Esto es lo que sucede. Queremos engañarnos, nos engañamos, engañamos a otros, queremos engañar a Dios. Este es el cuadro que el Espíritu Santo da del corazón humano y esto es algo increíblemente devastador. Vean ustedes el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos en cuanto a nuestra comunión. Mentimos en cuanto a nuestra naturaleza. Lo que dice el verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, sabemos que todos somos pecadores. ¿Cómo que no voy a tener pecado? Claro que voy a tener pecado. Y Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Quiero que me perdones, Señor. Sé que esto no te agrada y no quiero vivir con eso, no quiero cargar con esto, no quiero engañarme a mí mismo, no quiero mentirme respecto a mi naturaleza, pero tampoco en cuanto a mis acciones. Si decimos que no hemos pecado, y eso es lo que pasa. El creyente se miente en cuanto a su comunión, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a lo que hace. Y entonces el pecado se extiende. Por eso deberíamos de preguntarnos acerca de cómo estamos viviendo la vida cristiana.
Este pasaje nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad que tenemos del Señor, la necesidad que tenemos acerca de reflexionar acerca de nuestras propias vidas. Deberíamos de estar buscando ser honrados con nosotros mismos, no engañarnos, actuar con integridad, no solamente hacia nosotros mismos, hacia los demás, sino sobre todo con Dios. Porque este pasaje lo que está haciendo es describir un cristiano que no está viviendo con integridad. No está viviendo una vida genuina. No es sincero. Y entonces, ¿cuáles son las pérdidas de esta persona? Lo puedes ver, versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Deja de practicar la verdad. Y eso significa que pierde la palabra, pierde la escritura. Ahora, tienes que entender que el poder transformador de Dios en el corazón del hombre es a través de la palabra de Dios. Yo entiendo que hay cristianos que están esperando que alguien venga y haga una oración por ellos y su vida cambie. Eso es lo que muchos cristianos esperan. Algo poderoso y milagroso que me haga ser diferente. Y que ya no tenga yo este deseo de pecar, ni de tener celos, ni de tener amargura, de falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Están esperando eso, pero sabes una cosa, la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es el poder transformador de Dios en el corazón del hombre. El Espíritu Santo utiliza su palabra para traer este entendimiento, este conocimiento, pero también esta transformación a nuestras vidas para seguir adelante todos los días. Imagínate que pierdes eso. Esa capacidad de cambiar, esa capacidad de ser distinto. Pero no solamente eso, dice el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Perdemos también la verdad. Y entonces, versículo número 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a convertir la verdad en mentiras. Vamos a decir que Dios, la verdad, es mentiroso y su palabra no está ahí. No solamente pierde la palabra, ese es el primer síntoma de andar en tinieblas. Pierde la bendición que proviene de la palabra de Dios. Estás leyendo la Escritura, pero la Escritura no produce el beneficio que la palabra de Dios debe de producir en el corazón del hombre. Ahora, si tú eres de los que ha crecido con ese mito falso de que la letra mata y el Espíritu vivifica y entonces no necesito la palabra, solo necesito al Espíritu, bueno, solamente quiero recordarte que la misma Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Entonces, yo no sé de dónde sacaste ese mito, ni quién te lo enseñó, pero te mintieron. Eso no es verdad. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a ser utilizada por Dios. La Escritura es suficiente para todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y si tú pierdes la palabra, pierdes la bendición que viene con la palabra. Entonces no vas a poder leer la Escritura para obtener los beneficios y las bendiciones si andas en oscuridad. Pero no solamente pierdes el beneficio de la palabra, sino también pierdes tu comunión con Dios, pierdes tu comunión con el pueblo de Dios. Y entonces ya la oración ya no es esta relación, sino es un formalismo vacío, una adoración rutinaria, simplemente todos levantan las manos, yo también las levanto, no pasa nada dentro de mi ser, no sé ni qué estoy haciendo aquí, pero lo hago para que los demás vean que lo estoy haciendo. Y entonces, mira, este llegó tarde y este dijo esto y este anda bien mal y este aquel, y empezás a criticar a otros en la iglesia.
Esto es muy difícil. Esto es sumamente difícil. Esto es sumamente difícil para todos. Y es importante que nosotros entendamos que la vida cristiana se trata de vivir para el Señor. Además de que hay un problema más grave. El mentiroso tiene que seguir mintiendo para esconder sus mentiras. El mentiroso tiene que seguir mintiendo para esconder sus mentiras. Y sabes una cosa, va a estar ocupado haciendo esto. Va a ocupar su tiempo, sus fuerzas, su intelecto, sus emociones, con tal de que no lo descubran. Y va a estar escondiendo, mintiendo. Fue el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien decía que si un hombre va a ser mentiroso, más vale que tenga una buena memoria, porque va a caer en sus propias mentiras. Y es que es lo que dice Proverbios. Mentiroso va a caer en sus propias redes, va a caer en sus propios engaños, en sus propias mentiras. Así es que si alguien está fingiendo, no le va a quedar nada para seguir adelante. Y entonces la vida va a ser algo superficial, va a ser algo sin sentido. Una vida de fingimiento, falsa, con careta. Y esto es horrible. Pero no es todo lo que pierde. También va a perder su carácter. No solamente va a perder su comunión con Dios, no solamente va a perder la bendición de la palabra de Dios, sino que también va a perder su carácter. Ve lo que dice el verso 4 del capítulo 2, aquí en 1 de Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate bien. Aquí ya hay una declaración importante, porque una persona puede decir una mentira, ¿estás de acuerdo? Y bueno, se da cuenta que dijo una mentira y se reconcilia con el Señor y sigue adelante con su vida. Pero ¿qué pasa si esa persona está mintiendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez? ¿Cómo le llamas a una persona que miente continuamente? ¿Cómo le llamas? Exacto, mentiroso. Ya ahora esa persona es reconocida por su pecado, el mentiroso. Por eso decimos que pierde su carácter, porque ahora su carácter está corrompido. Ya no es solamente un mentiroso porque dice mentiras, ahora es un mentiroso porque así se le conoce, ya es declarado ser un mentiroso. Por eso es importante lo que la palabra del Señor dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. David trató de encubrir su pecado y ¿qué fue lo que encontró? Perdió su salud, perdió su gozo, perdió su familia y casi perdió su reino. Por eso, si tú y yo queremos disfrutar verdaderamente de la vida que tenemos en Cristo Jesús, entonces nunca debemos ocultar nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Debemos confesarlos. Y eso es lo que dice el versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo podemos venir delante del Señor Jesucristo y encontrar la gracia de ser perdonados, de ser nuevamente reconciliados con Él. Yo creo que tú veas estas dos palabras aquí en el versículo número 9, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Perdonar y limpiar. Son palabras muy interesantes. Podemos encontrar esta gracia del perdón en Cristo Jesús. Así que
Si somos hijos de luz, no tenemos por qué andar en tinieblas. Como dijo Juan, tenemos un abogado delante del Padre que está intercediendo por nosotros. Al Señor no le sorprende que nosotros pequemos, le sorprende que tratemos de esconder nuestro pecado delante de Él, sabiendo que Él conoce todas las cosas. Por eso es importante que como creyentes andemos una vida digna del Evangelio. Y esta vida digna se va a reflejar ¿cómo? Andando en la verdad. Si hay algún pecado en tu corazón, si hay algún pecado en tu vida, esta es la tarde donde puedes confesarlo y decirle al Señor que te perdone. Permíteme orar. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados, de todas las mentiras que he dicho, de todo lo que he hecho mal delante de ti. Perdóname, Señor, y límpiame. Te doy gracias, porque puedo venir siempre cuando mi corazón está cargado por el peso del pecado y puedo venir a entregar mis cargas delante de ti. Gracias, Señor, por perdonarme y gracias, Señor, por limpiarme. Si verdaderamente has hecho esta oración de todo corazón, con sinceridad y humildad, sin duda que has sido perdonado. No des un paso más en la vida como creyente hasta que no reconcilies tu vida con el Señor. Y si tienes una vida plena con el Señor, sígala disfrutando. Sigue teniendo este gozo maravilloso que es vivir en Cristo Jesús. Pero no te olvides nunca que el pecado está acechando y que Satanás está disponiendo sus tentaciones para que tú y yo nos apartemos del Señor. El Señor nos ha dado la capacidad a través de su Espíritu de poder vencer al pecado. No tenemos por qué vivir ahí. Así es que recuérdate eso siempre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Que el Señor te bendiga. Amén.